En la Patagonia Argentina se comieron cerca de 130 turcos, en realidad sirio-libaneses, pero aquí le decimos turcos a todos. Esto fue por xenofobia, fue por racismo, fue por ritual o mero robo. Hoy vamos a hablar de la matanza de los mercachifles turcos, también conocido como la banda de los caníbales de árabes. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV Abogado para conocer qué pasó en aquella Patagonia oscura, misteriosa y sufriente. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy con un tema tal vez no tan jurídico, aunque relacionado indirectamente con la xenofobia. Es para contarles que a principios del siglo XX, en realidad finales del XIX, se produce el boom ovino en Patagonia. Kilómetros y kilómetros de pastizales generaron este negocio, que fue aprovechado fundamentalmente por los ingleses y que llamó a cientos de inmigrantes a poblar estos extensos territorios. Va de suyo que esto cambió el ecosistema para siempre y hoy pagamos las consecuencias. Pero esto es para otro video, para otra charla. A finales del siglo XIX se estima que había 150.000 indígenas poblando la Patagonia. Cuidado, esto es sin contar a aquellos que fueron asesinados por la conquista del desierto, ni los esclavizados, que no se saben bien cuántos fueron porque las cifras oficiales mienten. También había unos pocos miles de blancos, criollos o extranjeros, pero bueno, se los llamaba los huincas, los blancos. En esa Patagonia despoblada, con tremendas extensiones que recorrer, pocos poblados, algunas estancias, entre 1904 y 1909 se produce la matanza de los turcos. Se estiman más o menos en 130 el número y eran de origen sirio-libaneses. Estos turcos se dedicaban al comercio y podemos dividirlos en dos grupos: los comerciantes establecidos, los primeros en llegar, que estaban en algunas ciudades, y los trashumantes, los que recorrían la Patagonia, los que prácticamente en soledad o en grupos muy pequeños hacían kilómetros y kilómetros entre poblados y estancias. Vamos a contarles quiénes son los personajes de esta historia de canibalismo que se viene y a la que ya vamos a llegar. El comisario Torino, personaje fundamental, que era un condecorado jefe de la policía, era apoyado por los sirios libaneses y el ejército de aquellos tiempos por sus logros. Era uno de los más destacados, estricto para castigar a los vagos, a los maleantes, a los forajidos, es decir, todo un personaje importante. El otro personaje importante es Antonia, la machi, una travesti, la bruja curandera. Era la jefa de la banda de caníbales y quien habría introducido a los seguidores en esto de devorar humanos. Se devoraban los corazones, los testículos, los penes, los órganos, se molían los huesos. El sobrenombre o el seudónimo era la Macagua. En tercer lugar tenemos el personaje o los personajes centro de esta historia, que son los mercachifles, que son los sirios libaneses, lo que decíamos, los turcos. Estos eran los trashumantes, porque cuando llegaban a un lugar donde podían vender, avisaban. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con un silbato. A raíz de eso los llamaban los mercachifles, es decir, no era peyorativo como puede ser ahora. Ellos salían de las ciudades de Neuquén, de General Roca, de ciudades importantes, y a estos literalmente se los comían, se los devoraban, y ocasionó la preocupación del primer grupo. Preocupación porque sus compatriotas, coterráneos desaparecían, y porque también desaparecían las mercaderías que llevaban a vender, que eran de ellos. Los mercachifles se internaban en la meseta e iban ofreciendo su mercadería en todas las estancias, en todos los poblados, y pasaban
días y meses recorriendo estas extensiones. En cuarto lugar tenemos los capitanejos, que eran generalmente caciques mapuchos o gente importante dentro de la tribu, venido a menos. Y por supuesto los mapuches, que eran la mano de obra barata. Otro personaje muy importante era el Huinca, un hombre blanco llamado Pablo Berbranés, que era chileno. Se lo describe como alto, rubio, de ojos verdes, elegante al vestir de negro, según lo describe Elías Chucair, que es un historiador de la zona, y era un juez del Tolten, en Chile. Dicho todo esto, podemos entrar de lleno en la historia. El primer caso de un turco desaparecido se reportó en abril de 1909. Se dice que desapareció en el paraje del Coil, en el centro de la provincia del Río Negro, queda al norte de la Patagonia argentina. Era un lugar que tenía apenas 150 habitantes en esa época. La denuncia fue hecha por un comerciante de nombre Salomón El Daouk, debido a que uno de sus mercachifles, este señor José Elías, y el peón que lo acompañaba, Quesen Essen, se habían metido en la Patagonia, kilómetros y kilómetros hacía meses, y no se supo más nada de ellos. El desaparecido, este José Elías, había partido de General Roca, lo había hecho en agosto de 1908, con mercancías de Dazú. Y claro, el pacto era que volvería antes de noviembre y las pagaría. Volviendo a la historia, la última vez que se supo de ellos estaban en un lugar conocido como Lanzanilleo. Y unas semanas después, las mulas y el caballo de Elías se vieron deambulando por las mesetas. Obviamente esto tenía preocupado a Daouk y comenzó a sospechar que los podían haber asesinado. Para esa época ya los rumores de que en la Patagonia mataban turcos estaban corriendo desde hacía unos cuantos años. Es más, se habla que desde el año 1905 no regresaban los mercachifles, es decir, ya se habían perdido muchos. El propio Salomón, que tenía una compañía que llamaba el Daouk Hermanos, tenía en el registro 55 vendedores ambulantes, porque no eran más que eso los mercachifles, vendedores ambulantes de la Patagonia, que no habían regresado a pagar su deuda de mercancías. Todos de origen árabe, todos sirios libaneses. La gravedad de las denuncias y de las desapariciones, la cantidad de personas que desaparecían, llevó al gobernador de Río Negro, en aquel entonces llamado Carlos Gallardo, a designar al jefe de la policía, al comisario José Torino, del que hablamos antes, este personaje. La misión que tenía era trasladarse hasta el lugar de las desapariciones e investigar qué pasó. Torino lo hizo, se llevó con él a 10 hombres que conocían la Patagonia, no solo el clima, la bravura de la región, sino también sabían moverse. Y comenzó la investigación. ¿Por dónde empezó? Bueno, recorriendo el camino de los mercachifles, que es algo totalmente lógico. Torino iba interrogando a cada uno que se cruzaba, a los habitantes, buscando información, pero aunque varios afirmaron que vieron pasar a los turcos, nadie sabía nada ni daba ninguna indicación posible de su destino, de su paradero. En el camino va capturando a varios mapuches que son responsables de algunos crímenes, pero tampoco sabían nada de los turcos desaparecidos. Esto le dio la idea a Torino, al comisario, de que los mercachifles habían avanzado más para el lado de Lagunitas. Y fue a Lagunitas, que era un paraje que estaba en el camino de ellos, que queda muy cercano a Chile. Y ahí fue donde encontró la primera confesión que encauzaría la búsqueda. Por eso también a estos asesinatos se los suele conocer como los crímenes de Lagunita. Este es un buen momento para suscribirse al canal. Recordá que este programa es parte de la trilogía sobre asesinatos masivos ocurridos en Argentina. Ya subimos el primero sobre la masacre de Tandil, que te lo dejamos aquí en la tarjeta para que puedas ir a verlo. Y no te pierdas el que se viene tampoco, el tercero de esta trilogía. Es muy
Es muy importante porque trata sobre la matanza con base en xenofobia de judíos más terrible que ocurrió en Argentina. Sí, en Argentina hemos tenido y en el siglo XX una terrible matanza de judíos y de eso va a tratar el tercer programa referido a estas masacres. Volviendo, dijimos que Torino encauzó su investigación, pues esto ocurrió cuando detiene a un joven mapuche, 16 años tenía el mapuche, se llamaba Juan Aburto, y él le dijo que hacía apenas 3 días que en el Toldi, que en la choza de un tal Ramón Sañico, habían matado a 3 sirios. No solo eso, en otras oportunidades también habían asaltado y matado a otros turcos que llegaban al lugar. Torino se encaminó a la toldería. Cuando llega no encuentra al hombre que buscaba, ya se había escapado, pero sí recuperó varios objetos robados. Había encontrado la pista definitiva. El rápido despliegue policial que montó permitió ir apresando a todos los integrantes de la banda y recolectar pruebas. No tardó en localizar los toldos de Antonio Cuese, conocido o conocida bajo el alias de Macagua, como dijimos, personaje central. Junto con ella estaba el Winca, el hombre blanco, conocido como Pablo Berbranés, cuya personalidad lo llevaba a ser también juez en Tolten, en Chile, como dijimos, y agregamos, era delincuente en Argentina y juez en Chile. Ambos, la Macagua y Pablo, ejercían el liderazgo de los capitanejos. Los capitanejos eran comandados por Pedro Vila, por Bernardino Aburto, Francisco Muñoz y Julián Benigno Muñoz. Todos ellos con tremendos prontuarios delictivos. En los 4 meses que duró la investigación, Torino detuvo e interrogó a 80 personas. Miren, si tenemos en cuenta que en aquellas épocas las poblaciones más numerosas de la región eran el Coy, con 150 y Lagunitas de apenas 100, interrogar 80 personas era un número importante. Claro, en su gran mayoría eran indígenas procedentes de Chile que se dedicaban a criar ganado lanar y yeguarizos, además de la cacería de choiques, guanacos. Sin embargo, la ausencia de control policial en la región favorecía también la presencia de delincuentes dedicados al robo, al pillaje, a todo tipo de crímenes. Eran tiempos en que lo habitual era el robo y el tráfico de ganado de Argentina hacia Chile. Fue en ese lugar desierto, peligroso, lejano, en que los mercachifles se aventuraban con sus carros cargados de productos y tal vez a algún ayudante o dos. Y aquí viene el meollo de lo ocurrido. ¿Cómo terminaban sus días los turcos? Porque hasta ahora habían localizado a la banda de delincuentes, estaba claro que los habían asesinado, pero todavía faltaba lo más terrible. Según declararon los capitanejos, cuando ellos se enteraban que llegaba algún mercachifle a la región, reunían a sus secuaces e invitaban a los comerciantes ambulantes con asado de cordero, vino, otras delicias. Y así se reunían y cuando se descuidaban, los mataban y les robaban la ropa, el dinero, las alhajas, todas las mercaderías que transportaban. Y aquí está lo macabro. Luego les extraían los corazones, el pene o los testículos, que según entendían aquellos delincuentes eran atributos que consumidos les iban a dar virilidad y fortuna. Aquellas partes eran charqueadas, asadas y posteriormente repartidas entre los participantes. Según algunos autores, antes de comer un pedazo de corazón del turco José Elías, Julián Muñoz le dijo a los presentes: antes, cuando yo era capitanejo, solíamos pelear con los Wincas. Sabíamos comer corazones de cristianos, pero de turco no he probado nunca, y ahora voy a saber qué gusto tiene. También es cierto que el resto de los cadáveres y pertenencias no robadas eran incinerados, pero algunos órganos eran separados y quedaban en poder de la machi. Los huesos eran molidos y guardados, ya que según creían era muy útil, le servía de gualicho
un conjuro lo que se llama, para no ser descubiertos. Los detenidos señalaron a la Machi y a Macagua como la encargada de extraer las vísceras, realizar con ellos los remedios, y en su rancho se encontraron corazones y partes humanas disecadas. También se dice que fue la Machi la que indujo a estos seguidores que tenía en una verdadera líder o verdadero líder. No está claro eso. Se sabía que era una mujer que se vestía de hombres para algunos, pero hay algunos que dicen que era un hombre que se vestía de mujer. La verdad que en esto la historia hay distintas posiciones. Pero lo cierto es que se la habla como la instigadora, la motivadora, la que llevaba a todos a practicar el canibalismo con sus víctimas. El comisario Torino, pobre, estaba asqueado, ¿no? A medida que iba tomando nota de lo que había ocurrido. Se dice que repetía continuamente, todos para adentro, mientras los ataba con tiento y los subía a las cabalgaduras para partir rumbo a General Roca. General Roca estaba a 22 días de marcha, de distancia. Claro, mientras se trasladaba, con 45 hombres y 8 mujeres detenidas, la ciudad solicitó refuerzos policiales porque la conmoción era grande. Estos hechos eran repulsivos para la población y evidentemente era lógico que pudiera existir algún tipo de desmán. Y acá viene un poco de fantasía, de misterio, o no, porque algunos dicen que tal vez por sus poderes mágicos, no se sabe bien, pero la Machi nunca fue arrestada. Sí, nunca fue arrestada. Según Torino, cuando la describe, dice que era una mujer vieja, que estaba moribunda, que estaba postrada en una cama con tuberculosis ya avanzada y sífilis. Es decir, que por eso no la llevó con el resto de los detenidos. Sin embargo, un tiempo después, una semana después, le llegó la información sobre que la Machi había sido vista vagando por el desierto. Inmediatamente envió una comisión policial, pero ya no estaba en la toldería, estaba desierta. Lo curioso, dicen los historiadores, es que sobre una mesa habían dejado un papel firmado por un poderoso patrón de estancia de la región, de la zona, que le pedía al comisario dejar a la mujer tranquila porque era una buena persona y no le hacía mal a nadie. De vez en cuando se comía un turco, esto agrego yo, ¿no? De vez en cuando se comían un sirio libanés, pero bueno, no le hacía mal a nadie, dijo el estanciero. Como toda bruja, evidentemente, seguramente tendría clientes a personajes muy poderosos de la región. Y aquí viene otra parte también llamativa de la historia. Torino, que ya era destacado, que ya era un comisario reconocido, había sido recibido con beneplácito en General Roca porque había resuelto el caso y los comerciantes le agradecieron su trabajo y dedicación, pero otros lo acusaron. Sí, lo acusaban por abuso de autoridad y procedimientos ilegales para obtener las declaraciones de los detenidos. Y claro, terminaron él y sus hombres presos y sin trabajo. Qué raro, ¿no? El juicio duró 4 años y ninguno pudo retornar a la institución policial. Quedaron en Pampa y la Vía. Sin embargo, la mayoría de los procesados recuperaron su libertad al poco tiempo. Torino estuvo 4 años. Lo extraño es que ningún funcionario salió a defender al comisario y este sufrió vejámenes durante su detención porque, claro, era un policía que había sido rudo y que había resuelto muchos casos. ¿Quiénes lo ayudaron? Bueno, la comunidad sirio-libanesa, que era pequeña, que fue la que se le acercó y le pagó un abogado para que lo defendiera, y algunos sectores, algunas personas que por lo bajo siempre murmuraron su apoyo a Torino. Todo parece indicar que la suerte de Torino estaba echada cuando desarmó un mecanismo de comercio ilegal que excedía a los capitanejos detenidos. No era una simple bandita dirigidos por una Machi, capitanejos y mapuches que robaban, asesinaban y después se devoraban, se comían a los turcos. Al parecer los mapuches eran la mano de obra de
desconocidos poderosos de la política que manejaban una organización dedicada al comercio en Chile de productos robados en Argentina. Este aparentemente era el quid de la cuestión. Otro punto que llama la atención también es el silencio de los comerciantes de la región. El silencio de los comerciantes de las zonas donde se estaban canibalizando a los turcos. ¿Por qué? Todo parece indicar que, claro, cuando mataban a los trashumantes, a los comerciantes ambulantes, los asesinos se repartían el botín. Los capitanejos se quedaban con alguna parte importante y el resto se iba a las pulperías con lo que le tocaba a ellos o almacén de ramos generales para cambiar su parte del botín por alcohol, tabaco, hierba, ropa, comestibles, en fin, lo lógico. Claro, el comerciante local sabía que eso era de los mercachifles. No podía no saberlo, porque los turcos también le ofrecían a ellos las mercaderías. Sin embargo, ellos la compraban mucho más baratos a estos delincuentes, ¿no? A los capitanejos o generalmente a la mano de obra barata que eran los mapuches. Es decir, pagaban más barato, como dicen algunos autores, pero las mercaderías estaban manchadas de sangre. Sin ir más lejos, ese mismo año 1909 indica que en la Patagonia se esfumaron 50.000 ovejas. Es decir, cuando fueron a contar las ovejas faltaban 50.000. Se presume, pero con un grado de certeza importante, que fueron vendidas en Chile, al igual que la parte más sustanciosa de los botines obtenidos de los mercachifles, los devorados o transformados en comestibles turcos. Era un negocio grande, ¿no? Y Torino se metió y encarceló la mano de obra barata, la mano de obra útil, los necesitados, pero no pudo ir más allá. Como conclusión, vamos a decir que se estima que se devoraron 130 comerciantes, según lo que más o menos pudo determinar Torino. Estos comerciantes apenas conocían la región, casi no hablaban el idioma o a medias, y muy poco sobre los indígenas. Por eso se calcula en ese el número, aunque algunos también pueden haberse perdido y muerto en el desierto. ¿Esto fue xenofobia? En los términos que hablamos hoy de xenofobia no pareciera que lo fue. Pero podría pensarse que alguien mandaba expresamente a exterminar a los turcos, a estos nuevos comerciantes, porque no eran bienvenidos por todos. Fueron intereses en el contrabando y comercios locales, y sí, evidentemente hay una fuerte sospecha de que muchos participaron, y muy poderosos participaban indirectamente del pillaje de estos capitanejos y mapuches. Fueron simplemente delincuentes, sí, claro, también hubo simplemente delincuentes. Los rasos, los que no tenían cargo en esta organización criminal, eran simplemente delincuentes que encontraban un modo de vida en ese ya difícil sur. No se olviden que en la última presentación de esta trilogía vamos a hablar del ataque xenófobo contra la comunidad hebrea de Buenos Aires, el más terrible de toda la historia argentina y que se encuentra totalmente silenciada. Pero nos parecía interesante pasar por este hecho que ocurrió en Argentina también. Recordemos la masacre de Tandil como primer hito importante de xenofobia, donde criollos asesinaron a extranjeros en una noche de furia. Aquí las víctimas fueron los sirios libaneses. Y por último, este tremendo hecho que pronto lo grabaremos a este programa y lo pondremos a disposición de todos ustedes. Como siempre te decimos, conocer el derecho te da seguridad ante la vida. Ejercerlo te hace libre, te da libertad, y luchar por ampliarlo te hace digno. Sigamos conociendo, ejerciendo y ampliando nuestros derechos.
Quédate como siempre en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube.